Bueno, ¿cómo está la gente? De nuevo, Territorios Hip Hop en esta segunda temporada. Seguimos pasando por Latinoamérica, por muchos lugares donde el hip hop ha hecho grandes transformaciones. Y el día de hoy estamos en Nike Street, esta tienda coleccionista de mucho hip hop en este territorio Techotiva, mal llamada localidad de Kennedy, en la que nos encontramos el día de hoy. Ahorita van a ver ustedes todos estos productos para que vengan y visiten este parche tan interesante. Nos encontramos en Nike Street con Carlos Sea, un escritor, rapero, que ha hecho unas cosas bien interesantes en este mundo del hip hop, que tiene ya varias publicaciones. Entonces un gusto, profe, tenerlo acá en Territorios Hip Hop. Muchas gracias, un saludo para toda la familia de Territorio Hip Hop, un saludo especial y un agradecimiento especial al Rasta de Nike Street por permitirnos estar acá en esta tienda que concierne la cultura, una tienda ya legendaria acá en el barrio Kennedy, en el corazón del barrio Kennedy, en Techotiva, ¿no? Tierra de agua, tierra muisca, y es de los pioneros. Entonces me siento muy privilegiado de estar acá en tu compañía, también acá con el Paisa también. Entonces, chévere, y gracias por la invitación, mi hermano. Listo, yo quisiera, digamos, contarles que una de las razones que me llamó la atención, sobre todo para entrevistar a Carlos, es que yo también, pues hace poco saqué un libro, El Sueñista, y es interesante todo este tema de cómo promocionarlo, cómo moverlo, cómo empezar a transversalizar, a mandar líneas ahí por otras direcciones sobre lo que es el hip hop. Entonces ha sido muy interesante, digamos, como poder estar, creo que ya nos habíamos visto por ahí en un par de eventos, pero en este es como la primera vez que conversamos. Y lo primero que quisiera preguntarles, bueno, su merced, ¿cuál es como su trayectoria? Que la gente conozca un poco más de su trabajo, como un poco más de esa historia suya. Bueno, yo soy Carlos Sea, soy obrero del tablero, digamos, en mi chapa, de ahí, digamos, mi oficio, soy docente, soy profesor de español. Ya en este momento me considero un docente de hip hop también, digamos, desde la cultura, desde el quinto elemento, y desde ahí me sitúo, y desde allí, desde ese escenario de la docencia en los colegios, es que me conozco el rap. Ya a más profundidad, tal vez había tenido un acercamiento antes con un compañero de trabajo que estaba, digamos, compartíamos en un carro, repartiendo productos de alto consumo, y él escuchaba Reino Clandestino. En esa época, entonces ahí escuché La Etnia, escuché Asilo 38, algunos grupos que me llevaron a ese discurso social que tiene el rap, pues en su fase más, en su esencia más pura, ¿no? Porque pues ahora hay otros matices, ha cambiado, se ha diversificado los sonidos, los contenidos, pero en su esencia más pura me cautivó el contenido social del rap. Entonces desde ahí, desde Asilo 38, posteriormente fue a un colegio en Bosa en el 2010, allí ya había un poco más de rap, más, digamos, en euforia, pero fue hasta cuando llegué a un colegio acá en la localidad de Kennedy, en el Fe de Alegría, en el 2014, donde decididamente el colegio estaba tomado por el rap. Se escuchaba en los salones, en los pasillos, se bailaba, se cantaba, se freestyleaba, en el descanso se escuchaba, entonces era imposible como salvarse de esa influencia. Y pues teniendo en cuenta las letras, el contenido, yo fui llegando el contenido a las clases, es decir, haciendo pedagogía a través del hip hop, a través de las letras de los raperos, para ir haciendo un diálogo de saberes, qué están diciendo los raperos, cómo lo están diciendo, y entonces es como mi primer acercamiento. Allí, hablando en el diálogo con estos estudiantes, uno de ellos me prestó una USB como con 200 temas. En ese momento todavía estaba como el auge de los temas caletos, ¿no? Que profe, le doy pero tal, que no sé qué. Y él me dijo, profe, coja los que quiera. Entonces yo empecé a escuchar ahí la diversidad de sonidos, de música, y me encuentro con Tiempos de Guerra de Samurái, y ahí ya quedo pues cautivado con este rapero. Flechado. Sí, ya es un rapero que yo ya sentí pues todo muy bien, hasta, digamos, cuando encuentro a Samurai, noto una diferencia un poco ya en esa poesía, una poesía de tono oscuro, unos poemas musicales que me fueron acercando a él, y sobre todo en ese contexto de su desaparición, porque fue hasta el 2017 cuando yo empiezo a oírlo, es cuando se desaparece. Bueno, ya sabemos un poco, ¿no?, el desenlace fatal. Precisamente hoy o ayer salió el álbum póstumo con Ascoman,
Ahí para que la banda lo escuche, es un gran tesoro que hay ahí para volver a escuchar a Samurai como lo prometió, no dice siempre volveré y ahí lo tenemos otra vez. Es mi poeta de cabecera, y lo escucho todos los días estoy aprendiendo de él, todos los días escucho sus álbumes, trato de ver cómo los tejió, qué contenidos tiene, esos bellos versos que tiene, esos versos profundos, ¿no? Entonces de ahí, digamos, el lenguaje me cautiva. Y hay una poesía urbana también, ¿no? Hay otros matices que tiene él ahí también, pero bueno, hay unos abismos que él, digamos, alumbra, creo, para algunas personas, ¿no? Todo es digamos, de cómo nos cogía a nosotros el rap, ¿no? ¿Qué nos da el rap? A mí fue por ese lado los inicios del rap. Hay una prehistoria, ¿no? En las fiestas de la familia, cuando ponían Wilfrido Vargas y El Jardinero, y en la mitad había un rapeaban. Yo me aprendía eso y no sabía que era rap, y ahí estaba rapeando. Es una prehistoria ahí también, ¿no? Es importante también. Fulanito y claro, ahí estaba, y por supuesto Vico sí, que ya pues ya Vico, entra un poco más el rap ahí. Entonces sí, es así. Bueno, ¿cómo es ese camino en el que usted hace esa mezcla o esa conjunción, o de qué se trata esa obra o más bien esa mezcla entre la literatura y el rap? ¿Cómo llega a hacer como esa amalgama? Sí, yo creo que se da de manera orgánica, porque precisamente eso es lo que me conquista también, que es una narrativa que siempre está contando algo. Parece una crónica en algunos momentos, poesía profunda en otros también, y siempre está contándonos algo, una historia. Entonces es muy cercana a la literatura. Realmente, digamos, la primera admiración y el primer reconocimiento que yo tengo a los raperos, razón por la cual escribo Amurados, que es mi primera novela, la novela que yo considero novela rapera, así le subtitulé, es reconocer al rapero como un cronista, como un rapsoda, como un griot contemporáneo que va haciendo memoria de su territorio. Ese es el primer reconocimiento que yo hago en este libro, reconocer al rapero como un cronista que va contando nuestro territorio, y ahí también es un poco el enamoramiento con el rap. ¿Y la literatura? ¿En qué sentido? ¿Cómo su merced entra a la literatura? Bueno. La literatura, yo entro a los tal vez 17 años, un amigo me presta un libro de Dostoyevsky, Humillados y Ofendidos, y ahí quedó enamorado de la literatura. El tema de Humillados y Ofendidos es un muchacho que quiere ser escritor y un muchacho enamoradizo. Ahí estaba mi espejo, acá estoy yo. Entonces un poco entré por ahí, por esa fascinación. Dostoyevsky también, entre otras cosas, es un escritor que siempre está hablando de los bajofondos, ¿no? De los arrabales, de los sitios depresivos, de los personajes marginados. Entonces también era muy cercano a lo que yo veía en el barrio, así fuera del siglo XIX, ¿no? El borracho, la prostituta, el proxeneta, todos ahí en una historia tejida, ¿no? Entonces también el rap empieza a nombrar esos personajes y empieza a nombrar el barrio, hay una correspondencia ahí, siento yo. Ok, y bueno, cuando la primera, llamémoslo así, como novela rapera que su merced escribe es Amurados. Sí. ¿Cómo hace ese canal para o decidir escribir una novela rapera? Sí, pues de hecho es la primera novela. O sea, antes había hecho algunos intentos, como habían quedado como en la mitad. Siento que ya una novela que ya, digamos, había tratado de escribirlas, pero no había encontrado la forma hasta que encontré el rap, ¿sí? Entonces cuando yo encuentro el rap, yo empiezo a sentir que allá podía hacer una historia con el rap, una novela, y yo veía en mis estudiantes los personajes. Entonces hay uno, por ejemplo, que le decían el monje en esa época, que un rapero, monje, no Folion, acá está como Folion. Entonces yo le decía, venga, parce, voy a hacer una novela, usted me parece un personaje interesante, ¿le puedo hacer un perfil? Entonces me decían que sí, yo los entrevistaba algo así como ahorita, pero más informal, pero hagan de cuenta así, yo lo grababa, pero también le pedía el favor, el permiso de que le puedo grabar el audio, era lo que yo grababa. Me daban el permiso. Yo decía, lo que usted me cuente no es que usted va a quedar como su vida ahí, ¿no? Sino es un modelo de personaje. Después el personaje ya por sí solo se crece, ¿no? Pero esos perfiles me sirvieron para crear esos personajes y también con las historias, ¿no? Entonces, el primer capítulo Amurado son 2 historias de 2 estudiantes que las conjugo, ¿no? En una el perfil que hice a Folion, y en otra un ejercicio en el Folion, que es un ejercicio para un taller de crónica que hice en IDARTES con Julián Izaza. Entonces ahí fue ese ejercicio. Y la otra parte, una historia que me contó un estudiante,
que me pareció cruda, dura, y le dije, venga, ¿yo puedo contar eso? Me dijo, sí, profe, claro, puede contar eso. Y ahí arranca Murados con ese capítulo, que es con esas dos historias que las tejí. Ahí yo paro y digo, esta novela puede ser rapera. No, todavía no había pensado que fuera una novela rapera, sino una novela. Pero ya cuando se aborda y digo, esta novela puede ser rapera, pero ¿por qué puede ser rapera? ¿O por qué va a ser rapera? ¿Sí? Pienso yo. Yo digo, pues el rap es muy diverso. El rap tiene mucha textura, mucha diversidad. Entonces la novela no puede ser una novela plana, inicio, nudo, desenlace, tiene que ser una novela diferente. Entonces yo dije, cada capítulo va a ser un tratamiento y una técnica diferente para construir un conjunto. Esta es una novela experimental, una novela de 12 capítulos, que yo digo que es una estructura como circular, ¿no? Va sobre sí misma, con un personaje principal que es el barrio mismo, contado por sus habitantes. Es una novela que yo pienso que se puede leer más, y creo que lo he descubierto a través de los lectores, más por la riqueza del lenguaje, el juego del lenguaje, que por la historia en sí. Es decir, en Enamorados no hay una historia a seguir. De alguna manera sí está velada, hay una historia metida ahí, pero no el lector está consciente de voy a seguir esa historia, ¿sí? Como pasa en mi segunda novela, que es En la trampa. Pues no me adelanto un poco, pero para como hacer la diferencia. En La trampa es la historia de dos hermanos que buscan al asesino de su mamá en un día de protestas. Es una novela como de corte policíaco. Usted va siempre con los hermanos que van descubriendo, va de la mano de los hermanos, ¿sí? Va más fácil irse. En esta novela tú la puedes coger por cualquier lado, hay una historia. Aparte le puedes poner un beat de fondo y ahí queda rapeada, queda freestyleada. De hecho yo la leo así también, la promocioné así. Hay un capítulo que es el capítulo Micrófono Abierto, donde yo utilizo una técnica del siglo de oro español que se llama las décimas. Es una estructura en 10 versos, 10 líneas, que van conjugando, ¿no? La estructura es A, B, B, A, C, C, D, D. Ahí están las 10. Y se rima, pues, obviamente, las terminaciones, ¿no? Entonces, esa décima del siglo de oro es octasílaba. Perdón, profe, ¿puede correrse un poquito más para acá? Porfa. Sí, ya. Ahí. Listo, ya. Perdón. Entonces, esa décima del siglo de oro es octasílaba. Yo acá no respeté el octasílabo porque yo quería privilegiar la narración, por un lado, y por otro lado no creo que no estaba preparado para hacerlo, ¿sí? Pero al hacerlo así, me dio un ritmo y me dio una textura que podía ser acompañada por un beat de fondo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hay una parte donde un fragmento que evoco cuando no había gas en las casas y tocaba ir al barque por la gasolina. Era el famoso cocinón. Sí, el cocinón. Tocaba ir con los galones, amarrar los galones, sentarse en los galones para que no los robaran. Y siempre éramos los pelados más que estábamos ahí, ¿no? Entonces hay una parte donde dice el libro, hablando de Rita Castaño Lozada, que tiene 24 años, y empieza: organiza a los vecinos que esperan el cocinol, mientras suspira por el joven alto que la tomó por asalto justo esa mañana cuando olvidó su dolor. Él colabora perforando las tarjetas laminadas con las que se lleva el control, supervisa que la gente no se las vaya a dar de viva, entre tanto la persigue cautiva. Esta mañana se espera que el carrotanque llegue temprano, puras promesas del colombiano. Doña Ada es la representativa, presidenta de la junta, y pronto se disgusta, pide por teléfono Contraloría para la gestión. El funcionario le echa los perros con emoción. Ella es astuta y no se asusta. Él la deja esperando la llamada. Es una situación que ya la tiene mamada. Ya van a dar las 3 de la tarde y la gente está que arde. A madrugada, obligados con doble ruana, y van a dar las 4 en una tarde de sol alto y bobo. Rita no baja del globo. Parece que si hubiese fumado la Juana. Alirio ya probó cana. Las bocas están resecas, el alma ya se nota en la mueca. Listen las pipas, el alma peca. Dos nubes negras y gordas se anticipan, no aguantan su peso y se desgajan en aguacero. La fila que le da la vuelta al parque se disipa, ella continúa pispa. Su amigo sincero caerá al agujero, se altera el gentío que esperaba afligido. Sobre los galones vocifera un vecino: no hay por qué aguantarse, no sea sapo, le responde un pasquino. Se alma el güiro, volean puño, las mujeres rasguño, no dan un respiro, entre tanto suspiro. Estalla la ñata, meten empujones con muchos cojones, pronuncian amenaza. Un tiro al aire en medio de la confusión disuelve la gresca como por entre un sifón. Entonces, si ves, ahí está el octasílabo, pero la estructura de la décima del siglo de oro, que le da ese fraseo rapero, digo yo. Entonces, de ahí, cuando yo veo eso, ya tengo la novela terminada. Lo último que yo le puse a la novela fue novela rapera. Yo pensaba, no quiero etiquetarla, pero sí quiero señalar que aquí está presente el rap. Y por eso
Aposté por ponerle novela rapera porque lo dudaba, ¿no? Sí. Pero dije, no, acá tiene una relación directa con el rap y esta es una novela rapera, una novela que se puede leer con un beat, que se puede freestylear, que se puede rapear. Entonces, y aparte habla del rap, ¿no? Los protagonistas, acá están todas las generaciones porque están los pioneros, esto recrea la memoria del barrio Patio Bonito acá en Z8, están los pioneros y la tercera generación que van siendo los raperos, ¿no? Raperos y raperas que van construyendo el tejido y que van transformando sus vidas a la par que se transforma el barrio, por eso es la historia del barrio. Referencio, en esta historia confluyen versos de raperos de Vieja y Nueva Escuela en Colombia con la historia que se cuenta y señalo el verso y el nombre del rapero, el nombre de la canción también para orientar. Hay una gran playlist acá, ¿sí? A un homenaje a Samurai, por supuesto, siempre estoy haciendo homenajes a Samurai. Sí, siga. Entonces, creo que es por ese lado. No sé, me perdí en la pregunta. Si la contesté. No, estábamos hablando de cómo se combinó, de cómo se combinaba efectivamente el rap con la literatura en su vida, cómo empezó esto. Su merced nos ha explicado que ha sido más bien orgánico, que no fue como una cosa de decir, no, pues ahora hagámoslo de esta manera, y no, sino que ha sido parte de su vida durante tiempo. También nos está adelantando un poco de que van esas obras que su merced ya ha hecho, y no es solo una obra, sino que ya van 2 novelas, y también empieza su editorial y ya tiene editado otro libro de un rapero aquí de la escena también. Entonces es mucho el mérito de a través de las letras darle a esta cultura un nuevo ensamblaje, unos nuevos lugares desde donde narrarse. Pero también quería preguntarle, bueno, esperemos que pase la ambulancia. También quería preguntarle, bueno, ¿cómo? Porque en últimas también es difícil ser un escritor en Colombia, ¿sí? El hecho de ser un escritor autopublicado que tiene su propia editorial, ¿cómo es vender ese libro? ¿Cuál es la estrategia que su merced dice, bueno, estos libros los voy a vender de esta manera, los ofrezco de esta forma, y cuáles han sido también como esos circuitos para rotar el libro y que la gente lo conozca? ¿Cómo ha hecho? ¿Cuál ha sido esa estrategia? Bueno, en primer lugar, cuando escribí la novela, ahí no estaba pensando en eso, ¿sí? Como que, bueno, vamos a escribirla y luego miramos qué hacemos con ella. Sí. Cuando yo la termino, yo la empecé en el 17 y la terminé en el 20, en la mitad de la pandemia, o en junio. El borrador. Perdóname, estamos hablando de Amurados. De Amurados, sí, Okay. De Amurados. El borrador, que digamos, es lo recomendable, ¿no? Yo creo que es lo que es más fácil hacer es terminar un borrador y sobre ese borrador pulir. Pero ya llegar al borrador es una osadía, ya es una odisea y osadía al mismo tiempo, digamos. Recuerdo que cuando lo hice fue una gran satisfacción y no había nadie, pero como que, uy, madre, la hice, ¿sí? Y estaba solo en bruto, o sea, luego me pongo a corregirla, duró como un año más corrigiéndola y la envié a un concurso fuera del país, a ver qué pasaba. Y no, pues no pasó nada. Luego dije, bueno, vamos a editoriales, a ver qué editoriales. Ninguna. Tan solo una que me decía, ponga $1.000.000 y nosotros la otra plata y sacamos tantas y tal. Y yo dije, pero pues si yo voy a poner $1.000.000, pues lo pongo solo para mí. Sí, claro. ¿Sí? Y reflexioné y dije, esta novela está destinada a salir como el buen rap. Es decir, de la nada, sin patrocinios, del barrio, del fogón del barrio. Y me encantó. Yo dije, bien, hay que hacerlo así. Entonces hice una vaca en línea y ahí logré reunir como $1.200.000. Con eso hice 70 libros. Y con esos 70 libros arranqué. Entonces ahí arranca la promoción. Antes, cuando estaba haciendo la vaca y ya la promoción, entonces yo ya empecé a ir a los sitios donde se congregaban los raperos. Entonces iba a Bandera, los Guerreros del Parlante, iba a Museo de la Calle en Bosa, iba a la Rap Plaza de Suba, iba a los sitios donde y me presentaba, nadie me conocía, ¿no? Mucho gusto, soy Carlos Sea, yo escribí, y ni siquiera estaba el libro hecho, sino dije, estoy haciendo una colecta para promocionar una novela rapera, me deja leer unos versos, me deja leer una parte, entonces ahí hacía lo que hice ahorita, pero entonces leyendo, ahí no me la había aprendido. Entonces leía, con el verso, y obrero del tablero, y y así.
empecé a hacerme conocer. Luego, otra forma fue, como acá están nombrados los raperos, y creo que muy kennediana, muy de techotiva los raperos. Creo que no me lo propuse, pero digamos como que están ahí, ¿no? Es que allá en el colegio donde les digo, acababa de salir el año anterior al que yo llegué, acaba de salir de graduarse el Tato, que ya estaba dando sus primeros pinos de rapero, y los estudiantes me decían a mí, profe, ¿usted conoce al Tato? No, parce, no lo conozco. Él salió acá el año pasado, es un rapero, Entonces estaba el Tato, estaba la fábrica subterránea, porque todos los estudiantes venían de Patio Bonito, la fábrica subterránea, la Jaguar Crew. Entonces, claro, y luego pues ya yo empecé a escuchar la memoria que me pasó el pelado de 200 canciones, y ahí estaba Solitario Soldado, Fármacos, estaba toda la banda, Loco Cuerdo, sí, estaba todo. Entonces, yo fui desde el gusto propio, ¿no? La canción me sonaba, este verso estaba chimba para ponerlo. Entonces también es un poco, a veces hago la salvedad, no, están solamente los que escuché en ese momento y de mi gusto personal. Después escuché otros que dije, uy, este hubiera sido lindo por referenciarlo, pero pues no lo había escuchado. Porque hay muchísimo, yo creo que se podrían hacer muchísimas novelas de estas así con referencias. De hecho, en La Trampa tiene lo mismo, sobre todo con versos de samurái y versos de raperos y raperas que escribieron durante el estallido social. Es una narrativa ahí que subyace, que recorre el libro también, digamos. Los raperos tienen esa característica, ¿no? Lo narrativo. Lo narrativo y lo narrativo poético, que es lo más bello, ¿sí? Porque es donde la realidad se puede contemplar de otra forma y puede darnos otro tipo de conclusiones. Entonces eso tiene el rap. Y es por ese lado, digamos, que yo empiezo a formar la novela, en ese sentido. Listo, entonces ahí, digamos que ahí sale la novela, su merced empieza a caer esos parches de raperos en distintas plazas. Y ese es un escenario de venta del libro, digamos. Hay mucha gente del hip hop empieza a comprarle su libro. Sí. Bueno, le pregunto también por eso, es como una pregunta. Y lo otro es, ¿y qué pasa en ese otro escenario de la literatura? ¿Cómo empieza también a moverse estas novelas raperas tal vez en otra escena, por así llamarlo? Sí, pero mira que la primera parte, el primer sitio donde yo fui a promocionar la novela fue en esta tienda, cuando la tienda quedaba allá al otro lado. Sí, aquí allá, pero yo ya conocía al Rasta desde que estaba acá cerquita. Sí. Ya había comprado boletas para ir a toques de rap. Y allá recuerdo que fui y me presenté con un Rasta y le pedí ese favor, venga, ¿cómo puedo hacer para darme y conocer mi novela aquí en el rap? Y él me envió a un festival que estaba haciendo el Cambucha Records, que es un festival legendario también, porque el Cambucha Records es una agrupación de raperos que llevan más de 15 años en Kenia haciendo rap, haciendo cultura rapera. Entonces ahí él me envió con Daniel, que es Calle Oculta. Yo fui, me presenté con él y él me dijo, claro, profe, se puede leer en el micrófono abierto, en el PMI y tal. Entonces ese fue el primer toque. Y bueno, ya la parte de otros ámbitos literarios, pues esta novela se nace también, o se foguea sus primeros 2 capítulos en un taller de novela, de IDARTES, con el maestro Oscar Godoy, un profesor de la Universidad Central. Yo allá llego con dos capítulos, llego yo, con los primeros 2 capítulos, y allá escribí otro durante el taller. Y la recepción de lo que yo estaba escribiendo de los compañeros, ¿sí? La retroalimentación era muy buena, era como un poco novedoso lo que escuchaban de lo que yo leía, y eso me animó muchísimo, ¿sí? Me dio como, dije, bueno, por acá es. Claro, entonces ya después que te sale la novela, pues por mi maestro Oscar Godoy, por mis mismos compañeros de taller, pues también acá está la novela, así haciéndola conocer. Creo que ahorita la tarea es un poco eso, ¿no? Porque yo me fui más por el lado del rap. Esta novela, yo creo que de un 100%, yo diría que un 90% la han adquirido raperos enamorados. Y me place mucho porque me encontré con muchos jóvenes que me decían, profe, yo no he leído ningún libro y este es el primer libro que voy a comprar. Y yo me maravillaba, decía, mi hermano, este es el primer libro que yo escribí, nos estamos encontrando de primerizos, qué bueno, o sea, un gusto, ¿sí me entiendes? Privilegio. O sea, qué lindo, sí. Y así, digamos, con los raperos.
algunos profesores, yo creo que por el lado de que no sea público rapero, tal vez docentes, los profesores de sociales me la han comprado, Sí. por ese lado. Pues, lectores, amigos que se las vendo, que son afines a la literatura. La novela ha estado en una librería, no recuerdo ahorita el nombre, a veces alcanzaron a vender unos ejemplares, pero esa librería después la quitaron. Una librería que quedaba como en la 45 con 13. Jaime se llamaba el librero, no recuerdo el apellido, ahí se vendieron como unas 4 o 5 novelas. Acá en Night Street se han vendido por lo menos unos 20 ejemplares de Amurados, que me parece una belleza que el libro, se venda un libro en una tienda de rap. ¿Sí? Eso me parece muy hermoso, y acá también lo mismo en La Trampa, y ahí están los libros, porque acá también van a encontrar ahora acá el del profe El Sueñista, ya va a estar acá, es una tienda que colecciona cultura donde está el rap. Entonces estaba también, por ese mismo camino me encontré el libro de Abarco, que es el Underground Vive 4. Y cuando yo me encuentro el Underground Vive 4, acá, no lo tengo ahorita acá, pero sí de pronto está por allá, creo que Rasta lo llevo, dice por acá, literatura para raperos. Y yo me quedé mirando, dice, literatura para raperos. Ah, míralo. No, ese es el mismo. El negro creo que es el de pronto hay uno negro que es de... Yo dije, literatura para raperos. Interesante, o sea, ¿cuántos habrán? Y entonces me puse a investigar y claro, me encuentro con un libro de Digifons, que trabajó con la etnia, que se llama El Príncipe Su, creo que se llama, que es un libro biográfico muy bueno. Un libro álbum del Calvo que se llama Algarabías, que tiene literatura, tiene cómic, tiene artículos, es un híbrido literario. Y luego usted va al código QR y lo lleva a la música. Es un experimento hermosísimo ese trabajo del Calvo. Míralo, acá está El Príncipe, me permites, muchísimas gracias. Ve, acá está la literatura rapera. Y este también, este es el del grupo de Onyx. Es que acá está toda la literatura rapera. Y este libro que es el de... bueno, este no es el que mencionaba, pero este también es del señor del Funk, sí. Viendo Mejor, que es un texto también donde están las letras de las canciones y su experiencia en la composición. Entonces vea cómo están llegando los raperos. Está Barco, el de Dirfons. Hay un libro de desorden social también, de la guerra al arte, creo que se llama. Sí, sí, sí. Y así empecé a encontrar, por lo menos yo creo que alcancé a encontrar unos 5 o 6 libros, y acá está lo que decía Barco, literatura rapera. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, Amurados entra ahí en ese escrito de literatura rapera. Sentí que estaba en esa tradición de la literatura rapera. Lo que se está formando es una tradición. Ahí quisiera hacer esa siguiente pregunta, y es porque, bueno, yo recuerdo mucho cuando estaba en la universidad que éramos pues muy pocos las personas que escuchábamos rap, que lleváramos unos dreadlocks o que tuviéramos una pinta pues rapera, inclusive mucha gente decía como pues, es raro, son muy pocos los que estuvieran estudiando, pero eso ha cambiado, ¿no? Y eso ha cambiado, y ya hoy en día pues hay mucha gente en el hip hop que son profesionales, que aportan desde distintos lugares. ¿Cómo su merced que va a distintos festivales, cómo ve esa transición? ¿Los hip hoppers son lectores? ¿Son un grupo de personas que lee? ¿Cómo ve y además esa lectura? ¿Cómo la ha analizado? Bueno, por un lado, los raperos son escritores. Todos son escritores. Y como son escritores, debe haber una escucha de esa escritura. Lo que pasa es que no se lee, sino que se escucha esa narrativa. ¿Sí? Hay una lectura que no va por los ojos, pero es una lectura que se está haciendo de lo que están hablando los raperos. ¿Sí? Eso es una forma de verlo. Ahora, como ya lectores convencionales, igual que en todas las culturas, igual que donde los punqueros, igual que donde los rockeros, hay unos que leen, hay otros que no leen. Igual que el país, no es un país lector. No es un país lector, entonces pues el rapero está inscrito ahí entre eso, pero un rapero es un escritor, ¿sí? Entonces, y siento que al mismo tiempo es un lector también. Entonces, claro. Entonces, al llevarle un libro al rapero, pues lo que buscamos es primero decirle, usted también puede hacer un libro. Y hay varios raperos que están en un libro. Yo estoy esperando un libro hace bastante tiempo, que es el libro de poemas de Cipher, que ya está hecho, sino que está esperando salir ese libro. Y ahí está ese libro. Loco Cuerdo me mencionó que también estaba escribiendo un libro de memorias. No ha salido, por ahí está pendiente. ¿Sí? Hay varios raperos y siento que van a salir más libros cada vez de raperos.
que es llegar a otro formato, pero no deja de ser literatura. Siento que es literatura. ¿Cuál es ese? Este es de Hannah Hassen, que también este libro lo edita Totuma Libros, que entre otras cosas Totuma Libros también acaba de editar un libro el año pasado que se llama Todos comemos de ahí, de Andrés Estupiñán. Un saludo para Andrés Estupiñán, un colega, un parcero, que escribe esa novela también rapera. Es una novela, yo la considero una novela rapera también. Es la historia de dos muchachos que se encuentran, uno que viene del Putumayo, de una masacre, de un momento álgido en su vida, buscando con una redención, y otro rapero que trabaja en La Rusa y que también tiene sus problemas, y los dos van juntándose y empiezan a hacer un álbum, ellos en la casa de uno de ellos, y la novela es cómo se creó ese álbum, y es una novela bella, social, una novela rapera, que también, entre otras cosas, tiene los QRs y los lleva a la música. Los beats los hizo Beat de la Underclass, ¿sí? Entonces es una experiencia también. Dos cosas Beat, que también colaboró. Enamorados tiene unas ilustraciones, no sé si este libro que las tendrá, hay un libro que tiene las ilustraciones, creo que sí, no sé si es este, sí. Estas ilustraciones son también de Beat, perdón acá, de Beat, que también es como... complementan el libro. Él hizo dos, que son los dos ejes de la novela, que es la inundación que sufrió el barrio en 1979, que es un recorrido desde la memoria, y un incendio que está en la ficción del libro, de la historia, pero que son los ejes de la novela. Entonces ahí él hizo esos dos dibujos, el del incendio, que es este, y el de la inundación. No sé si lo tengo por aquí, que es esta, es el recrea acá, la inundación. Pues ahí ya también está participando el rapero. En esta carátula la hizo un artista de un grupo que se llamó Carechimbas, que estuvo activo durante el estallido social. Entonces él le lee una parte de la novela y él me hace esta carátula. La carátula del segundo libro es de Beat también, de Vitamina. Un saludo para Vitamina, gran parcero, gran amigo, hermano, que hace esta carátula también. Entonces, digamos, ahí es donde está vinculado un poco con los raperos también. Sí, es un poco como, digamos, como en este podcast queríamos hablar de efectivamente cómo es que el hip hop ha hecho para llegar a otros espacios. Ahí está, en otros espacios, y por supuesto el trabajo del profe Carlos y todos estos libros que están acá de raperos, raperas que están escribiendo, que están contando historias desde otros lugares, que no solo ha sido pues el rap o la música, sino que ya se empieza a mezclar con la literatura. Habla también de eso, cómo el hip hop ha entrado a otros espacios, a otras narrativas, a otros territorios que pues anteriormente tal vez muchas personas pensaron que no, que iba a ser como un tiempo, unos añitos, y ya ahora resulta que está entrando en otros espacios, otras narrativas. Y eso es un poco la muestra del trabajo de Carlos Sea y de mucha gente que también está ahí guerreándose desde la escritura también en el hip hop. Bueno, ¿y qué hay? ¿Qué hay este año? Su merced, ¿qué se está soñando para este año? ¿Cómo lo ve? Bueno, en cuanto a literatura... Sí, en cuanto a su trabajo, a literatura, digamos, libros, ¿qué se ha soñado? Este libro se convirtió en una trilogía. Sí, orgánica, manera orgánica. Esta primera parte es la historia, como les digo, la historia de los dos hermanos que investigan durante 3 meses quién asesinó a su mamá. Entonces ahí está este testimonio. Hay una segunda parte que ya está escrita, que es la historia ya de esa familia a la par con la historia del barrio. Es un libro que creo que me quedó un poquito más grandecito que este. Ya está escrita, esa seguramente saldrá el otro año. Y hay una tercera parte que voy a empezar a escribir, que es... digamos, en esta parte son los 3 meses de los dos muchachos que les digo. La segunda parte ya abarca desde los años 50, cuando la familia va escapando de los chulavitas, ¿no? Digamos, las generaciones anteriores, y el tránsito de ellos hasta llegar a Bogotá, hasta llegar al barrio Gran Bretalia. Entonces abarca más tiempo en la historia. Y es la otra que no es escrito, pero que está ya gestándose en mi imaginación. Cada vez, a mí me gusta mucho cuando se planea una novela, porque siento que la vida le va diciendo a uno cómo hacerla, ¿sí? Cuando uno está hablando con la gente, en el diálogo con la gente, digo, uy, esto está interesante. Por ejemplo, hoy en el diálogo, hoy me encontré con mi hija mayor, hablando con ella, me hizo algún comentario y yo, uy, acá esto está para la novela, y me dio como
me apuntaló la estructura. Y dije, wow, esto me sirve. Y no lo había pensado. Entonces yo digo que ese tiempo de planeación es importante y todo lo que pase durante ese tiempo de planeación ayuda a esa novela. Entonces me llegó en diciembre, un amigo me regaló una novela que se llama La sombra de Orión, de Pablo Montoya. La sombra de Orión de Pablo Montoya narra la toma que hicieron los militares a la Comuna 13 en el año 2002 cuando se posesiona Uribe, que eso fue una gran masacre y donde se desapareció mucha gente, que es donde viene el tema de la escombrera. Es un basurero allá en la Comuna 13 donde fueron a parar todos y a donde desaparecieron la gente. De ahí viene la frase legendaria ya de las cuchas tienen razón. Porque las cuchas de la Comuna 13 siempre decían busquen en la escombrera y las decían ustedes están locas, allá no hay nadie. Pero cuando empezaron a encontrar los cuerpos, las cuchas tienen razón. Sí, ahí es donde sale esa frase. Entonces ese libro, cuando yo leo ese libro, yo dije, este libro yo tenía que leerlo antes de escribir mi novela. Por eso no la había empezado a escribir. No era que yo supiera, sino que lo supe fue después. ¿Sí? Tengo otros 2 libros ahí pendientes de leer sobre el estallido social, que me guiaron en la Casa de Memoria de Suba. Y yo sé que esos libros me van a dar muchas cosas para la novela. ¿Sí? Y esa novela... bueno, están en esa planeación y ya tengo ganas de ponerme a escribirla. Así ya siento que uy, madre, ya como que puedo poner a escribirla. En proyecto literario esa va a ser la tercera. Cuando yo inicié el proyecto, yo me había propuesto escribir 2 novelas y 2 libros de cuentos. Pero mira cómo las cosas cambian, ¿no? Ya voy en 2 novelas, ya 3 porque ya la otra ya está escrita. El libro de cuentos ya está adelantado, uno de ellos, porque un pensado es un libro de cuentos sobre... que se llama Pidiendo pistas sobre raperas y territorio. Me interesa mucho el tema de las raperas, ¿no? Las raperas en el hip hop. Entonces ese libro de cuentos está dedicado a las raperas y el territorio. Ya tengo escritos creo que unos 4 cuentos, aunque en borrador, muy crudos, pero ya están escritos. Y el otro que me propongo escribir después, o que me propuse escribir después, es un libro que se va a llamar Micrófono Abierto, que es sobre raperos en Latinoamérica. Eso es un proyecto que tengo como a largo plazo. Y hay otro que también que en algún momento lo sacaré, creo que es un libro que necesariamente tengo que hacerlo y es sobre samurái. ¿Sí? Entonces ese también está esperando como dándose la forma, ¿sí? Entonces es un libro que siempre he querido hacer, como una biografía novelada de samurái, algo así, ¿no? Sí. Entonces incluso con algunos amigos he hablado y algunos amigos también me han dicho, oiga, chévere, podemos hacer entre varios eso. Y ahí estamos también, por lo menos hasta ahora botando carreta, hablando, ¿sí? Pero ya alguno ha escrito y en algún momento yo sé que se va a dar ese libro, así sean, si se hace entre varios o lo hago yo, pero yo sé que ese libro en algún momento va a salir. Creo que es un homenaje que es muy merecido, creo que... Sí. Y esa idea, ¿de dónde sale? Estoy yo en el lanzamiento de una novela que se llama Silva, de Daniel Ángel, que es la historia del poeta Silva. Poeta Silva trágico, que era ese poeta, el dandy oscuro, sombrío, de la Bogotá lluviosa, ¿cierto? Que pues ahí está la teoría, si fue que se lo asesinaron o se suicidó. Y él cuenta el último día de la vida de Silva. El libro se llama Silva. Cuando se acabó la presentación, un muchacho llegó y alzó la mano y dijo, venga, señor Daniel Ángel, ¿usted conoce algún poeta contemporáneo que pueda hacer como un Silva, que se le pueda escribir una novela, algo así? Y él dijo, no, pero seguramente debe haber. Y yo pensé lo mismo, yo dije, no, pero seguramente debe haber. Y cuando llego a la casa y empiezo a escuchar rap, pues lo que hago siempre, y pues la playlist, y pues escucho a Samurai, que pues ya lo iba escuchando, y yo pues, mire, este es el poeta del que estaba hablando ese chino. ¿Sí? Y acá está, es Samurai. Hay que escribir sobre Samurai. Samurai es un gran folclorista latinoamericano, me parece a mí. ¿Sí? A la par de Cancerbero y a la par de otros grandes como Mercedes Sosa, como Facundo Cabral. Ahí está escrito Samurai. Lo que pasa es que como el rap no está tan reconocido, ¿no? Pero seguramente va a haber un tiempo donde va a tener gran relevancia, precisamente lo que usted decía, ¿no? Para dónde el rap va. Y yo no sé si sea un pesimista, pero yo siento que en algún momento va a haber como un gran apagón, una gran caída de lo digital y del papel, y creo que solamente va a subsistir lo que está en la memoria, y ahí está el rapero.
Ahí está el Rhapsody, ahí se le puede contar toda su vida con un rap, puede contar la memoria de una masacre con un rap que se ha hecho, ¿sí? Puede lo que pasó en la esquina, ¿sí? Y ahí está el rapero, y no necesitó papel, no necesitó una plataforma digital, solo necesitó su voz, ¿sí? Y un oído quien lo escucha. Entonces ahí el rapero va a ser muy importante, ¿sí? Es muy importante. Entonces ahí está, por ejemplo, pues es mi ejemplo, que es ese gran poeta oscuro, ese gran poeta que es Samurai, que él dice en una de sus canciones que quisiera estar en el podio de los poetas malditos, y yo creo que está ahí hace harto, ¿sí? Y no por lo, digamos, el poeta maldito en el sentido del poeta que trasciende, el poeta que toca temas que nadie toca, ahí está él, ¿sí? Que como el rap es contestatario, ¿no? Contestas afuera, pero también contestas hacia adentro, entonces desde el alma, ¿no? Letras para el alma. Y aparece Samurai con la primera canción, que es social, que es un discurso tremendamente social, que es Hijos de Bolívar, y enseguida con el tema ícono, que es el haiku. Y ahí para allá escucha usted, y tremendo álbum, un álbum oscuro donde los niños sufren mucho, ¿no? El niño leporino que viene a sufrir, Samurai pensando en los niños, ¿sí? Samurai ahí siempre los va nombrando, los va reconociendo. El niño, el cadáver del niño que va por el río, ¿sí? Ahí está en Letras para el Alma, que me parece un álbum crudo, duro de digerir, si no me pone a ponerle cuidado, pero ahí está ese testimonio, ¿sí? Y luego Sangre en el Pentagrama, y luego ¿cómo se llama el último, que es el álbum doble? ¿Del violín? ¿Es que? Bueno, no recuerdo, pero es el álbum negro y el álbum blanco, que es Flores Negras y Flores Blancas. Él dice El Funeral del Tiempo, pues se llama ese álbum, porque él dice que el tiempo, que él mató el tiempo en el estudio, por eso es el funeral del tiempo. No existía el tiempo cuando él estaba escribiendo y cantando y grabando. Entonces, sobre la tumba del tiempo nacieron Flores Blancas y Flores Negras. Entonces el álbum tiene el doble. Entonces las Flores Blancas pues es la parte espiritual, la parte inmaculada, ¿cierto? La parte bondadosa. Las Flores Negras es la otra parte del hombre, que eso está explorado en la literatura, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La famosa novela de Stevenson, donde un científico se toma una pócima por la noche en la Londres victoriana del siglo XVII y XVIII, que es esa Londres que todo tiene que ser de lujo, el frac, el té a las 5, o sea, las reglas, una sociedad súper establecida, pero este man se toma esa pócima y por la noche hace las desórdenes, y ese es Mr. Hyde, ¿sí? Entonces ahí está tocado, y también lo hace Canserbero. Canserbero tiene álbum blanco y álbum negro. Y ahí está esa dicotomía, esa dualidad en la obra de Samurai. Ese es un libro que hay que hacer, y que pues yo creo que hay que esperar que sea su merced uno de los artífices de él. Bueno, hoy teníamos al profe Carlos Sea, el escritor. De verdad le agradezco mucho esta conversa, porque es un poco lo que queremos hacer, ver hasta dónde llega el hip hop, hasta dónde va a llegar, si es que existen esos límites o no, poder pasarlo a la literatura, sabiendo que es literatura, estando en otros espacios, es algo realmente muy, muy significativo, importante, y pues la invitación es a que puedan leer los libros que vienen, estos libros que el profe tiene acá, los encuentran aquí en se me olvidó en Night Street. Aquí lo encuentran, aquí pueden encontrar estos libros, y pues que sigan las redes sociales del profe Carlos Sea, compren sus libros, y de verdad muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, mi hermano. Recomendarles la lectura de Picaba Loco, la última novela de Abarco, un rapero de vieja guardia que escribe desde la cárcel, que hace una reflexión sobre la justicia en este libro hermoso, un libro, yo diría, decimonónico por su estilo, un libro muy fácil de leer, pero precisamente cuando algo es fácil es porque tiene mucha elaboración, ¿sí? Es como el futbolista que hace una finta y uno le parece fácil, pero claro, vaya, hágala. Y eso le pasa con Abarco. Abarco es un rapero y un escritor y un poeta innato, ¿cierto? De esos que salen cada 100 años. Es una invitación a leer a Abarco. Ya está escribiendo, él tiene ya 3 libros, uno que se llama Las Carmelas, está en PDF, está en digital, el Underground Vie 4,
que tuve el honor de hacerle un prólogo en el 2018 para una segunda edición, y este que tuve el honor de publicarlo, de editarlo y publicarlo, que es el de Picaba Loco, y el que se viene, pues que ya está escrito, digamos, ya Barco lo escribió y se está revisando. Después, posteriormente también iba a salir. Barco siempre está escribiendo, siempre está haciendo algo, entonces también reconocer a este gran rapero también y gran escritor. Entonces ahí está la invitación para leer y escuchar rap, ¿sí? Para nutrirnos a través de estas palabras que va contando nuestra vida. Hay muchas formas de hacerlo y de relatarnos, ¿no? Cada uno encuentra su esencia y su lugar. En mi caso lo encontré en el rap, en el hip hop, ¿no? Y a través de la literatura. Entonces, me considero como un escritor, pero digamos un escritor, quisiera rapero, ¿sí? Un escritor más afín al rap, porque me parece que por ahí voy, que es como mi esencia, mi estilo. ¿Sí? Por la parte de la música he hecho también, construyendo un álbum con el Poeta Púrpura, que es un gran amigo que también llega al rap, también lo invito al rap, y él está haciendo ya rap y estamos haciendo un álbum, ¿sí? Sin ninguna pretensión, salvo la de exaltar la décima Spinella, que es la décima del Siglo de Oro. Es la que él mencionaba al principio. Ahí estamos en eso. También procesos de formación. Tuve el honor de participar también con la banda de Literatura Rap. Un saludo a toda la banda de Literatura Rap, que es una banda también, nada más desde el título, ¿no? Literatura y Rap, que le ha apuntado bastante, el profesor Mateo Rico, que le ha apostado bastante a esto, y bueno, ahí está escrito con toda esa banda, donde conocí a la Underclass, Latin Desclan, bueno, se me olvidan toda la banda que está ahí, pero un saludo a todos ellos. Y ahora estamos también haciendo un proceso en Colombian Rap Music con la Universidad Rap, que es otra piedrita más, ¿no? Al lado de Literatura Rap. Es otro escenario más de donde podemos empujar a otros raperos y a otros raperos, ¿no? En Literatura Rap no llegan todos, ¿sí? Entonces hay espacios necesarios para que en otros lugares donde no puedan llegar a literatura, pero lleguen a otros lados y estén también esa relación con la literatura y el rap, y que estos grupos, estos colectivos se hermanen, ¿no? Que no se dividan, claro, sino que se hermanen para ayudarse, y yo creo que así podemos sacar la cultura de hip hop adelante también. Sí, claro, es por ahí, es a partir de ese junte, de encontrarse. Bueno, esto fue Territorios Hip Hop con el maestro Carlos Sea. Muchas gracias y nos vemos en otro programa. Chao pues. Muchas gracias a la banda.